Llamados Ministries. Un ministerio de capacitación y asesoramiento ministerial, llevando el ministerio a otro nivel en este siglo XXI. Y ahora con ustedes, el pastor y director ejecutivo, Reverendo Juan X. Pérez, con un mensaje poderoso. Un saludo de triunfo y victoria en el nombre que sobre todo nombre, ese nombre glorioso de Jesús. Seguimos con la segunda parte de esta primera enseñanza titulada Debemos acudir a la Biblia diariamente. Este es un estudio bíblico que hemos trazado y estamos hablando de las 5 bases fundamentales para el crecimiento cristiano. Y estamos en la primera base, estuvimos hablando la semana pasada de lo que es la Biblia, por quiénes y en cuánto tiempo fue escrita la Biblia y para quién fue escrita la Biblia. Esperamos que se hayan gozado con esa lección y continuaremos para terminar esta primera parte de estas 5 bases que son bien esenciales e importantes en nuestras vidas. Esperamos que lo compartas, que lo veas con tu familia, que lo veas con tus hijos, con el vecino, o lo compartas con alguien que tú crees que puede ser de gran ayuda este poderoso estudio bíblico. Así es que entramos en la segunda parte de esta gran enseñanza y estoy emocionado, estoy contento porque realmente Dios ha sido bueno para conmigo y espero que para con ustedes. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos cuando acudimos diariamente a la Biblia es: ¿cómo está compuesta la Biblia? Ahora, es importante entender que la Biblia tiene varias secciones, no solo un libro. Dentro de ese libro hay un conjunto de 66 libros, distribuidos en 2 grandes secciones. Una llamada Testamento, Antiguo Testamento, y otra llamada el Nuevo Testamento. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Así es que los libros pertenecientes a cada testamento son agrupados de acuerdo con su género. Esto es bien importante. Miramos que en el Antiguo Testamento está dividido en 5 secciones, lo cual se distribuye de esta manera que se la voy a explicar. Si usted tiene algún cuaderno, tiene algún lápiz, agarre, apunte. Bien importante, es esencial que usted conozca la Biblia. La Biblia nos compara como el soldado, ¿ve? El soldado, cuando es reclutado, lo primero que le enseñan son las diferentes clases de armas, el G3, el Galil, el M16, la .50 y muchas otras cosas, otras armas que le enseñan a armar y a desarmar. Cuando esté en la guerra, pueda que algo suceda, se trabe el fusil o el arma que tiene que aprender a desarmar y arreglarla, porque si no es hombre muerto. Así es que lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Nosotros necesitamos conocer la Biblia. Conocerla, ¿por qué? Porque cuando alguien nos pregunta algo, debemos de saber dónde hallar la respuesta. Otra de las cosas que es muy importante cuando usted va a la iglesia, a veces yo he visto que voy a predicar y digo, bueno, hermanos, vamos a ir al libro tal, capítulo tal, versículo tal, y comienzan los hermanos a agarrar la Biblia y hacerle así. Y esa es una pena, ¿no? Más para aquellos que tienen tiempo en la iglesia, deben de saber, de aprender cómo está distribuida la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando alguien le pregunta algo, usted tiene que saber dónde está la respuesta, como le dije. Y al mismo tiempo saber cómo encontrar los libros para poder leerlos. Los primeros 5 libros se llaman el Pentateuco. Es aquí donde Dios le dio al pueblo de Israel las leyes ceremoniales, las leyes judiciales y las leyes morales. Luego vienen 12 libros de historia.
bueno, antes de pasar esos dos libros, los primeros 5 libros del Pentateuco o de la ley, como se le llama también, comienza con Génesis y termina con Deuteronomio. Ahora, cuando llegamos a los 12 libros de historia, estos comienzan con Josué y terminan con el libro de Esther. Estos libros históricos narran la historia del pueblo de Israel. Se basan en las crónicas o los anales históricos, pero que no dan una visión científica, sino una perspectiva de la fe. Es una historia sagrada en la que los historiadores, teólogos descubren la presencia salvadora de Dios en el acontecer diario del pueblo. Entonces, nos narra las derrotas, nos narra las bendiciones, todo lo que acontece en el pueblo de Israel. Cuando Israel buscaba a Dios, estaban bendecidos, estaban protegidos. Pero cuando Israel se alejaba de Dios, se extraviaba de los caminos del Señor. Entonces, las naciones los oprimían. Luego entramos a los 5 libros poéticos. Estos libros poéticos comienzan con Job y terminan con Cantares. En el canon del Antiguo Testamento, estos grupos de libros también son llamados didácticos por su enseñanza, poéticos por su forma o sapiensales también por su contenido espiritual. Todo esto son principalmente denominados libros sapiensales, porque la enseñanza e instrucción que Dios nos ofrece en ellos forman lo que en el Antiguo Testamento se llama sabiduría, que es el fundamento de la piedad. Entonces, luego entramos a los 5 libros de los profetas mayores, que comienzan con Isaías y terminan con el profeta Daniel. Profeta es una voz griega y se designa como al que habla por otro, o sea, en lugar de otro. Equivale, por ende, por cierto sentido, a la voz intérprete, o sea, a un vocero. Estos hombres son los que dieron profecías concerniente al Mesías, concerniente a su muerte, su resurrección, concerniente a las cosas que están aconteciendo en el mundo y todavía aún la única que falta, que es el rapto de la iglesia. El concepto de profeta se desprende de varios nombres, ¿verdad? Eso lo vamos a ir hablando más después. Él era como un vidente u hombre inspirado por Dios, de lo cual era predecir las cosas futuras y la única tarea del profeta. Pero todos, y en esto se estriba su valor, eran voceros del Altísimo, eran portadores de un mensaje del Dios Todopoderoso para su pueblo y para nosotros hoy que estamos viviendo en este tiempo. Eran predicadores, anunciadores de los secretos de Dios, como lo expresa Amos, en el capítulo 3 y el verso 7, que dice: el Señor no hace estas cosas sin revelar su secreto a los profetas, siervos suyos. Entonces, después encontramos los 12 libros de los profetas menores, que comienzan con Oseas y terminan con Malaquías. Con este estudio de los profetas menores, llegamos a la última sección de la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Durante los acontecimientos del Antiguo Testamento, encontramos a nuestro Dios fielmente enviando sus mensajeros a su pueblo. Mire, Dios nunca dejó a su pueblo. Dios hizo pacto con su pueblo, a pesar de que el pueblo lo abandonó, a pesar de que el pueblo lo rechazó. Él siempre siguió buscándolo en el Antiguo Testamento a través de hombres que él escogía. El Dios que nos presenta el Antiguo Testamento es un Dios apasionado por su pueblo, como lo es nuestro Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Y esa misma pasión que Él tuvo para con el pueblo de Israel, tiene hoy para con nosotros su iglesia. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, cada uno de estos libros, te va a sentir la pasión de cada uno de estos profetas.
Va a sentir la ferocidad de su ira, va a sentir su grande capacidad de perdonar a los que le han traicionado. La pasión de Dios a su pueblo se manifiesta en estos pequeños libros. Ahora, dejando el Antiguo Testamento, entramos a lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido también en 4 sesiones, la cual se distribuyen de esta manera. La primera sección se encuentra en los 4 evangelios. Mire, la llegada de Jesucristo al mundo cambió la existencia humana. Su palabra vino a ser un regalo para nuestra vida, una bendición para nosotros hoy que estamos sirviéndole a Él. Todos sus pensamientos y forma de ver la vida se encuentra en los 4 evangelios. La palabra evangelio se deriva del latín evangelium, cuyo significado es el de buenas nuevas. Y realmente eso es la palabra de Dios, buenas nuevas, buenas noticias. Hay esperanza, hay salud, hay liberación, hay transformación. Dios ha venido, aleluya, y vino para salvarnos, vino para darnos vida y vida en abundancia, aleluya. Ciertamente, mi hermano, todo cuanto Jesucristo vino a decir son buenas nuevas para nosotros. Tanto su predicación en su vida misma, amén, y su vida misma, perdón, es una gran noticia para nosotros. Todo cuanto Jesucristo nos ha dejado para vivir constituye, mi hermano, un manantial de sabiduría, la cual podemos acceder por medio de la fe, aleluya, y se encuentra en estos 4 evangelios, los cuales también nos narran la vida, su ministerio, su muerte, su sepultura y su resurrección. Luego entramos a lo que es el libro de la historia de la iglesia. La iglesia no nació en Roma, la iglesia nació en Jerusalén. Se le da el nombre también de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro relata la historia de la iglesia cristiana, sus comienzos, el avivamiento, las conversiones de miles y miles de personas que llegaron, porque era el Espíritu Santo cayendo sobre cada culto. Cuando oraban, dice, el lugar donde estaba temblaba. Esa era la iglesia, esa es la iglesia que nosotros pertenecemos. Necesitamos entrar en ese poder del Espíritu para que sea Dios guiándonos, siendo Dios hablando a través de nosotros esta palabra poderosa. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Mire, Jesucristo continuó dirigiendo su iglesia a través de la inspiración de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo revelaba la verdad a los apóstoles, quienes a su vez ellos predicaban a la iglesia, enseñaban a la iglesia. Los apóstoles también efectuaron muchos milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Por medio de este estudio, este libro, aprendemos la manera de cómo comenzó a expandirse la iglesia. Aquí tenemos la llave, aquí tenemos los secretos de cómo hacer crecer una iglesia. Y de cómo nosotros podemos llegar a ser esos hombres, esas mujeres, amén, que Dios quiere que nosotros seamos. Esa iglesia poderosa, esa iglesia, amén, que está lista para entrar en este mundo de tanto pánico que está teniendo a través de esta pandemia que estamos pasando. Vamos a dejarnos usar por el Señor. Vamos a ir a través del libro de los Hechos. Vamos a decirle, Señor, cuando yo lea este libro, hazme sentir esa pasión, ese deseo de poder servirte como los apóstoles y los discípulos lo hicieron en el comienzo de esta iglesia. Que sea tu Espíritu dirigiéndonos, que sea tu Espíritu haciendo milagros, aleluya, prodigios, señales, gloria al Señor. Que podamos decir como ellos dijeron cuando ellos, mira, Señor, sus amenazas, pero danos de nuevo para predicar esta palabra. Ese debería de ser nuestro lema. Señor, mira las amenazas, mira esta pandemia, pero también, Señor, danos de nuevo para hablar con poder esta palabra. Aleluya.
Gloria al Señor. Perdón que me emocione. Estoy enseñando, no estoy predicando, pero es que es difícil, hermano, es difícil nosotros quedarnos quietos, quedarnos tristes, amén, con un Dios al cual nosotros servimos, un Dios que nos da gozo, que nos da paz, que nos bendice cada día, que nos paramos, tenemos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Después llegamos a las epístolas de los apóstoles. Las epístolas de los apóstoles son generalmente divididas en dos. Son las epístolas paulinas y las epístolas generales. Naturalmente, al comienzo de la iglesia iban a haber muchas preguntas y ellos tenían que saber respuestas. Ellos tenían que saber cómo aplicar esa palabra a la vida de ellos como cristianos. Así las epístolas contestan esas preguntas y dan la interpretación de la obra del Señor Jesucristo y cómo se aplica esta verdad del Evangelio a nosotros los creyentes. Por último tenemos el libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis delinea una gran serie de eventos que se relatan y se relacionan también unos con otros en un flujo continuo, abarcando una historia completa. Esto ocurre en orden de secuencia de tiempo. Uno de los puntos que necesitamos captar es este punto central y totalmente importante, y es que aunque hay llaves para entender Apocalipsis, el libro mismo es la llave más grande para entender casi todas las profecías de la Biblia. Otra de las cosas que necesitamos saber de la Biblia es que cada libro está dividido en capítulos. Los capítulos, amén, se designan por los números grandes y también los versículos por los números pequeños. Así es que este es el panorama de lo que es la palabra del Señor, lo que es la Biblia. Hemos visto las divisiones, 2 divisiones, dentro de cada división hay subdivisiones, y entonces pues mejor para que usted pueda aprender cada libro, amén, de la Biblia, los pueda aprender de memoria, los pueda aprender por sesiones, por la ley, por la historia en el Antiguo Testamento, por los libros poéticos, por los profetas mayores y por los profetas menores. Lo mismo en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de historia, las epístolas y la profecía. Entonces, cuando lo desglosa así, le va a ser fácil a usted aprender los libros de la Biblia. Entonces, ahora entramos a la pregunta del millón. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios con la Biblia? Bueno, guardarla, cargarla, ponérsela bajo el brazo y dejarla en la banca. No. Hay 5 cosas que debemos hacer con la palabra de Dios. Yo quiero que usted extienda su mano, así, extienda su mano, ya que su mano tiene 5 dedos. Y cada dedo va a representar una de esas 5 cosas que usted necesita hacer con la Biblia. Lo primero que usted necesita hacer es recibirla, meditarla, memorizarla, estudiarla y por último obedecerla. Una vez más, hagámoslo. Recibirla, meditarla, memorizarla, estudiarla y obedecerla. Ahora, ¿cómo la recibimos la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios la recibimos como oyendo. Romanos el capítulo 10 y el verso 17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no va a llegar así nomás. Hay muchos que tienen fe, pero fe en su propia fe. Usted va a ver gente que dice: no, algo más suceder bien hoy voy a tener grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Y eso no es una fe absoluta, una fe que le puede ayudar, porque se va a desanimar. Si no llega, va a sentirse mal. Pero cuando usted pone su fe en la palabra, usted está enfermo.
Y viene la palabra de Dios y dice en Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, yo tengo fe de que Dios me va a sanar. ¿Por qué? Porque Él llevó mis enfermedades. ¿Cómo lo sé? Su palabra me lo dice. Es mi fe en esa palabra, no en lo que yo pienso, no en lo que me dijeron. No, yo tengo fe en la palabra de Dios. Y para tener fe, la fe viene ¿cómo? Por oír la palabra de Dios. La otra manera que viene la palabra de Dios es leyendo. Cuando usted mira en Deuteronomio capítulo 7, verso 17, verso 19, dice, y lo tendrán consigo, y leerá, dice, en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Así es que usted tiene que leer la palabra. ¿Cuándo? Todos los días, dice. La tendrá consigo, o sea, tiene que usted tener esta palabra consigo, con usted en sus manos. Esta palabra es poderosa, esta palabra es fiel, esta palabra cambia, esta palabra transforma. Le va a dar fe a usted, le va a dar confianza. Fe es confianza. Todos los días, dice, ¿para qué? Para que aprendamos a temer a Dios, para que aprendamos a guardar sus estatutos, para ponerlos por obra. Mire, la lectura se caracteriza a veces por una lectura rápida de una porción extensa, uno o varios capítulos. Es una lectura panorámica de las grandes obras de Dios a través de la historia, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha hecho. Esta forma de acercarnos a la Biblia tiene como meta extraer las ideas generales y no detalladas. Así que las dos maneras para recibir la palabra de Dios es oírla y leerla. La siguiente es meditarlas. Josué, el capítulo 1, verso 8, es un versículo que la mayoría de los cristianos no las hemos aprendido de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que hagas conforme a lo que en ella está escrito. Y entonces todo te saldrá bien. Entonces, esto es bien importante. Vamos a meditar. La meditación bíblica se caracteriza por pensar detenidamente en un versículo o en una idea de una porción de las Escrituras. Enfatiza nuestra relación con Dios. Cuando nosotros meditamos, estamos en una relación con Dios, estamos entrando a su presencia, y la respuesta personal de su palabra vendrá a través de este libro que se llama Biblia. El propósito de la meditación es tener un diálogo íntimo con Dios. Dios desea que el corazón de cada uno de nosotros esté lleno de esta palabra. ¿Por qué? Porque si está lleno de esta palabra, Él va a podernos guiar, Él va a podernos dirigir, Él va a poder hablarnos. Eso es lo que realmente Dios quiere cuando nosotros meditamos en su palabra. Él quiere mostrarnos su verdad, Él quiere guiarnos de acuerdo a su voluntad. La meditación de la palabra de Dios implica tres cosas. Quiero extenderme en este punto porque realmente la mayoría de los cristianos, y ahí yo me cuento, no meditamos. Hacemos las cosas a veces y ya cuando estamos metidos en el problema, dice, ay, ¿cómo fue? Ahí es donde venimos a pensar. No, tenemos que pensar antes para no meternos en problemas. Y estamos ahí, hermano, ahí no se preocupe, ahí estoy yo también, no se sienta mal de que usted después que mete en problemas piensa. Por eso es importante, amén, nosotros ir a la palabra, meditar esta palabra, y meditar implican tres cosas. La primera cosa que necesitamos hacer es dejar de escuchar al mundo. Hermano, deje de escuchar al mundo, deje de escuchar las noticias. Oye, esto, puras malas noticias. Usted no va a ir una buena noticia. Que mataron a este, que descuartizaron al otro, que el terremoto. No, puras malas noticias. Aléjese del mundo. Eso es no televisión, no llamadas por teléfono, no distracción. Cuando usted va a meditar en la palabra de Dios, usted necesita ir a
a sentarse a un lugar donde Dios pueda hablarle, donde Dios pueda tener toda su atención para que usted pueda oír esa voz de Dios. Así es que la primera cosa es dejar de escuchar al mundo. La segunda es pasar tiempo a solas con Dios. Hablar de meditar nos referimos a estar en comunión con el Señor. Nadie más, Él y yo, aquí meditando en esta palabra. Señor, ¿qué quieres decirme? Señor, mira, tengo este problema, estoy pasando por esto, necesito dirección. Y empezamos a leer su palabra. Tarde o temprano un versículo va a saltar ahí y Dios te estará hablando a través de ese versículo. ¿Cuándo qué? Cuando dejas de escuchar al mundo, cuando pasas a tiempo solas con Dios. Y tercero, cuando tú enfocas toda tu atención en esta palabra. O sea, no nos referimos solo a leer la palabra de Dios, sino a tener una conversación personal con nuestro Padre Celestial. Lo primero que debemos hacer es pedirle que nos revele aquello que Él desea mostrarnos, que Él nos revele su plan, que si es algo que yo quiero hacer, será que viene de parte de Dios, simplemente quiero hacerlo por hacerlo, porque como cristiano yo tengo que hacer la voluntad de Dios, yo tengo que ser dirigido por el Señor. Así que lo primero que debemos de hacer es pedirle que nos revele sus caminos. Luego también debemos de escuchar sus instrucciones, enseñanza que Él quiere darnos mientras oramos, mientras leemos y pensamos en este pasaje. Es muy extenso esto. Más adelante quizás tenga la oportunidad de enseñarle cómo se ora en una hora. Hay 12 puntos importantes que todos hacemos. Amén. Y dentro de esos puntos está la meditación, pero hay otros puntos bien importantes que si tengo oportunidad voy a enseñarle esa una hora de oración, una hora con Dios. Y al principio quizás parecerá algo monótono, algo que está ya estipulado para hacerlo como un mecanismo, pero cuando tú le agarras el sentir, cuando ya tú aprendes a través de esos 12 puntos a orar delante de Dios, ya no va a necesitar una hora, va a necesitar más tiempo. Así que eso será en otra ocasión. La tercera cosa que necesitamos hacer con la Biblia, que es memorizarlo. Sí, eso es, memorizarlo. Deuteronomio, el capítulo 6, verso 6 nos dice: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. La memorización de la Biblia es de suma importancia en la vida cristiana. De hecho, el memorizar las Escrituras es quizás el único elemento más importante para el crecimiento espiritual y sobre la victoria del pecado. La palabra de Dios es poderosa porque literalmente es inspirada por Él, por el mismo Dios. O sea, la mente del Espíritu Santo, aleluya, viene a nuestras vidas para inspirar su palabra. Y cuando llenamos nuestras mentes con su palabra, al memorizar las Escrituras, aprovechamos la más potente herramienta espiritual que existe. Cuando memorizamos la palabra de Dios suceden varias cosas. El Salmo 119, verso 11, nos dice el salmista aquí, dice que él guardó en su corazón la palabra de Dios para no pecar contra él. Él no la escuchó, él no la leyó simplemente, sino que la interiorizó, la puso en su mente, la puso en su corazón y usó su memoria para en un día en el futuro usarla. La palabra de Dios es la única arma poderosa que tiene el creyente contra el pecado. Y cuando se aguarda en la mente a través de la memorización, es una fuente que va a brotar dentro de ti. Va a haber una fuerte influencia hacia la santidad y hacia una vida recta. Qué triste, hermano, es ver cristianos que cuando le preguntan ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué vistes así? Dice, bueno, es que la religión me lo prohíbe. Bueno, es que el pastor lo predica. No, mi hermano, usted necesita tener una base bíblica, el por qué usted canta, el por qué usted aplaude, el por qué usted viste así.
Y esto le va a ayudar a usted cuando memoriza la palabra de Dios. Alguien me dijo, ¿por qué usted hace esto? Bueno, qué bueno que me preguntaste. Mira, la palabra de Dios dice en el libro tal, en el capítulo tal y en el versículo tal. Si me tienes paciencia, déjame enseñarte por qué hago esto y por qué no hago lo otro. Es importante, no hay nada como pararse y poder hablar de la palabra. La gente se sorprende, dice, oye, mucho les he preguntado por qué hacen eso. Siempre me dice que el pastor, que la iglesia, que su mamá, que su esposa. Y bueno, no hacen nada porque es la palabra de Dios lo que les está dictando. Así es que, hermano, esta palabra es poderosa. Hechos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aprendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:13 al 17 que tenemos la armadura para pelear en esta batalla. Así es que, hermano, no salga desarmado, no salga sin la armadura de Dios. Memorice esta palabra. Gloria al Señor. La siguiente y cuarta cosa que necesitamos hacer con la Biblia es estudiarla. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El estudio bíblico implica una cuidadosa observación de cómo se relacionan entre sí las distintas partes del pasaje. Tiene como propósito buscar y captar el significado más profundo del texto. La palabra de Dios es básica, importante y necesaria en la vida del cristiano, porque es nuestra autoridad. Acuérdese, esta es la autoridad que Dios nos ha dado, porque viene directamente de Dios, no viene de ningún intelecto humano. Esta es la palabra. Y porque es el alimento que deberá nutrir cada espíritu nuestro, hermano. Y porque es el único medio seguro y confiable para conocer a Dios y su voluntad santa, aleluya, que es buena y es apreciada para cada uno de nosotros esta palabra. Además, nos prepara para la eternidad. Estudiando la palabra de Dios, conocemos la verdad. No una verdad, sino la única verdad que vale la pena creer y vivir. Perdón. Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La palabra de Dios es también vida, porque nos rescata de la muerte, nos rescata de este mundo de tinieblas en el cual solemos vivir sin conocer los caminos del Señor. La palabra de Dios es el principio de la sabiduría eterna. Es la luz divina que me saca de la oscuridad del mundo. Es una profecía, es una revelación, es una iluminación, es la manifestación del Dios invisible a través del lenguaje escrito. Esa palabra viva y eficaz. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. La quinta cosa que debemos hacer con la Biblia es obedecerla. Lucas capítulo 8, verso 15 nos dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con buena razón o con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cada vez que acudimos a la palabra de Dios, debemos de hacerlo en total dependencia, mi hermano, al Espíritu Santo, para así nosotros poder obedecer a Dios. Dios prueba nuestra relación con Él. ¿Cómo? A través de la obediencia. Y también nosotros demostramos nuestro amor hacia Él y nuestra fidelidad cuando nosotros mostramos obediencia a su palabra. Jesús dijo en Juan 15, verso 10 y el verso 11, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, dice. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice, les he dicho esto para que en mí tengan mi alegría y así su alegría sea completa. La obediencia es un mandamiento y está vinculada al amor y a la alegría. Cuando usted obedece a Dios, usted va a estar alegre.
usted va a estar contento, usted va a estar amando a su prójimo. Si nuestra fe en Dios es genuina, viviremos un estilo de vida caracterizado por la santidad, modelando el ejemplo establecido por el Señor Jesucristo. Así es que, y para terminar esta primera lección titulada "Debemos acudir diariamente a la Biblia", quiero recomendarte que hagas las siguientes preguntas cuando tú lees la palabra de Dios. Hay varias preguntas que tú necesitas hacerte, y es, cuando lees algo en la Biblia, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué me enseña acerca de Dios? ¿Contiene alguna promesa para mí? ¿Contiene algún precepto que yo deba de obedecer? ¿Cómo puedo aplicar el contenido a mi vida? Estas son preguntas que tú necesitas hacerte cuando lees esta palabra. Cuando acudimos a la Biblia diariamente, debemos de hacernos esas preguntas. Bueno, hermano, hemos llegado al final de esta primer enseñanza, de este gran estudio bíblico. Espero que te hayas gozado con esta primera lección de este poderoso estudio bíblico de las 5 bases fundamentales, amén, del crecimiento cristiano. Te espero para la siguiente lección. No faltes, pasa la voz, comparte este video. Te voy a agradecer grandemente. Que el Señor Jesús. Si usted está interesado en este mensaje o algún seminario para su iglesia o recibir asesoramiento en Igle Crecimiento, llámenos al 972-697-7503. Queremos servirles. En cuanto a mí, pronto estoy. Reverendo Juan X. Pérez.